El billar existe por lo menos desde hace 500 años. Cuando Colón llegó a América ya se jugaba a algo parecido a lo que hoy jugamos. Su éxito merece ser estudiado desde la psicología. ¿Por qué hay juegos tan populares e incluso adictivos? Sus movimientos son estudiados por las matemáticas. En 1835, Gaspard Gustave Coriolis publica La théorie des effets de jeu de billard. La hechura de mesa, bolas y tacos ha ido evolucionando de la mano de los descubrimientos de la física y la química. Ya no es necesario sacrificar a 12.000 elefantes al año, como sucedía a finales del siglo XIX, para satisfacer la demanda de marfil para la fabricación de las bolas. Hablar de billar es hablar de psicología, física, química, historia y, por supuesto, Matemáticas. Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. El pasaje con el que comenzamos el episodio de hoy pertenece al libro El billar no es para vagos, publicado en 2009 y que ya va por su sexta reimpresión. ¿Es el billar un juego de vagos? ¿Hay que saber matemáticas para jugarlo con destreza? ¿Qué tiene que ver la carambola con el fruto del carambolo? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy entrevistaremos a nuestro querido amigo Carlos, que es el autor de este libro. Carlos Bosch Giralt es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 3 y profesor emérito del ITAM. Su trabajo académico y de divulgación ha sido reconocido con diferentes premios, como el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia, el Premio de Educación de América Latina y el Caribe, otorgado por las Academias de Ciencias, y la Medalla del Senado francés. Y muestra de todo eso pues son todos estos libros que tenemos en la mesa. Las matemáticas perejil de todas las salsas, este es Functional Calculi, por acá matemáticas básicas, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hecho un resumen muy resumido de tu currículum. Carlos, pues qué ilusión por fin poderte oír sin que nos interrumpas. Quería decir, sin interrupción. Tanto que he batallado para venir. Sí. Bien, bueno, ¿qué es el billar? ¿Qué es el billar? Como sabía que me ibas a hacer esa pregunta porque soy de casa, Sí. aquí me fui a buscar en el diccionario La que decía la definición del billar. Y dice billar, del francés billar, juego de destreza que se ejecuta con tacos, bolas de marfil en una mesa rectangular forrada de paño, rodeada de barandas elásticas y con troneras o sin ellas. O sea, si no saben lo que es el billar, siguen sin saber lo que es el billar. ¿Cierto? Entonces, ¿quién tiene la mejor respuesta siempre? Para mí, los matemáticos. Lo fui a buscar a un amigo matemático, que es un ruso además, excelente, conocidísimo, buenísimo matemático, ¿sí? Que es Serge Tabachnikov. Y él pone y define. Una mesa de billar es una variedad riemanniana con frontera suave a pedazos. El sistema dinámico del billar en M está generado por el movimiento libre de un punto donde se acumula la masa sujeta a la reflexión en la frontera. Esto quiere decir, veo los ojos que estás poniendo, Marina, así que voy a pasar porque esto no nos ayuda en nada. Seguimos sin saber lo que es el billar, ¿sí? Y entonces cuando uno no sabe esas cosas, entonces pues, se busca, pues cuando uno quiere comprar algo así facilito, no sé qué, pues se compra algo patito, ¿no? Pues eso es lo que fui a hacer. Fui a buscar al Pato Donald. Y el Pato Donald me da una buena definición del billar. Me dice, una mesa de billar es la unión de dos cuadrados. ¿Quién no sabe lo que es un cuadrado? En donde el rebote de la bola es tal, y eso es fundamental. Luego va a variar, pero es tal que el ángulo de entrada es igual al ángulo de salida. Es decir, es como si fueran espejos. Eso es lo que es el billar, la definición del Pato Donald. Muy bien.
Muy bien. Luego te preguntaremos sobre esas cuestiones, porque, por ejemplo, en tu libro hablas de billares Efectos. y de los efectos, por un Y lado. de otro tipo de mesas. Exacto. Pero bueno, un poquito más adelante. ¿Cómo se te ocurrió estudiar las matemáticas que hay detrás del billar? Porque en tu libro hay una suerte de historia, de narración, que supongo que en gran parte es ficción, en gran parte no, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurrió realmente decir, bueno, me voy a dedicar a divulgar las matemáticas a través de este juego que me fascina? Por azares del destino, me tocó ir a vivir con mi abuela y viví con ella toda mi adolescencia. Una maravilla. Porque era el consentido, pero no había competencia, ¿sí? Entonces, unos amigos y yo íbamos muy a menudo al billar. Y íbamos y jugábamos precisamente en un billar que está en Polanco, medio escondido, en donde efectivamente se apostaba, en donde efectivamente daban bebidas con piquete, etcétera, etcétera. Y íbamos ahí los amigos y jugábamos ahí billar en vez de irme a estudiar. Yo fui siempre muy mal estudiante, por lo menos toda la preparatoria, y debo de agradecerle a mis padres que me empujaron, porque yo quería ser o jugador de billar, o jugador de bridge, o jugador de fútbol. Eso era lo que jugador, sin lugar a dudas. Esa era la adrenalina que a mí me movía, ¿sí? Hasta que entré a la Facultad de Ciencias. Cuando entré a la Facultad de Ciencias, estudié matemáticas, elegí estudiar matemáticas, y ahí quiero hacer una anotación, porque mi padre, que era historiador, me dice, oye, Carlos, ¿cómo vas a estudiar matemáticas? ¿De qué te vas a ganar la vida? Por lo menos estudia actuaría. Él era historiador. Sí. Nada más para que vean, ¿sí? La cosa. Bueno, estudié matemáticas muy contento, me fue súper bien. Y la geometría siempre me gustó muchísimo. Entonces, pues empecé a ver cosas geométricas, no sé qué. Después estuve en un sabático en Estados Unidos y había otra persona que también le interesaban las cosas de billar. Y junto con él empecé a estudiar algunas cosas y a trabajar algo sobre eso. Cuando regresé a México, de Francia, donde hice mi doctorado, empecé a trabajar con maestros de secundaria y maestros de primaria, dándoles conferencias de matemáticas, que es algo que me apasiona. He trabajado toda mi vida con los maestros y les tengo una súper gran admiración. Entonces, ¿es cuando fundaste la ciencia en tu escuela o eso es Eso es un poquitito después, okay, pero sí tiene que ver con ellos, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Y de ahí, entonces, trabajando con ellos, me di cuenta que había muchas cosas y muchos ejemplos que yo podía tomar de billar para que ellos hicieran problemas, trabajaran, etcétera, y fui acumulando material. Cuando vivía en casa de mi abuela, mis amigos me regalaron un taco, porque era la época en donde pues, la gente que iba a Estados Unidos traía cosas que no había en México. En particular, me regalaron un taco que se desenrollaba y yo, ingenuo de mí, lo enrollaba en un periódico y me salía, abuela, vengo al rato. Me decía, Carlos, porque sabía que era mal estudiante. Bueno, ¿sí? a ver, paréntesis, hay varias preguntas que te tengo que hacer. Venga, bueno, este es un pequeño... Interrúmpeme. Para los que no sepan lo que es un taco, te lo pregunto porque en el diccionario de la Real Academia de la Lengua hay 27 significados diferentes de la palabra taco. Claro, uno, pues el taco que... El taco mexicano. Yo te voy a decir dos en el billar. En España, por ejemplo, el taco es una grosería, una palabrota, También. pero también el taco puede ser un conjunto de hojas de papel superpuestas que forman el calendario que tenemos, etcétera, Exacto. etcétera. ¿Qué es un taco en el billar? El billar se empezó a jugar, como dices, hace más de 500 años y lo jugaban en Irán, en el pasto. Y le pegaban con un palo a las bolas y trataban de hacer algo. O sea, que va a resultar que el cricket es parecido. No lo inventaron los británicos. No, bueno, el billar, imagínate, los franceses dicen que lo inventaron los ingleses y los ingleses que los franceses. Lo único que conozco que se dan crédito el uno al otro. Porque siempre jalan agua para su molino, ¿eh? Bueno, entonces, se jugaba con un palo. Cuando eso se trasladó a Europa, lo jugaban en mesas y entonces utilizaban unos palos medio afilados, largos, para poderle dar un buen impulso a la pelota. Eso es lo que se llama el taco. Ajá. Otra acepción de taco en el billar es que con los tacos actuales, cuando tú le pegas a una bola y nada más la rozas y no le das el impulso bueno, dices que tiraste un taco.
Entonces esas son las dos cosas en billar. Entonces tus amigos te regalaron un... Entonces me regalan un taco y yo me lo llevaba envuelto en un periódico debajo del brazo, pero claro, era más largo y salía la punta por un lado. Y yo, adiós abuela, me voy a... Carlos, por favor, ponte a estudiar. El billar es de vagos. Y de ahí se me ocurrió el nombre, ¿sí? O sea, que el ¿Y por nombre- qué me decía ella que el billar es de vagos? Porque hubo en una época en donde las mujeres las vestían de corsé y miriñaques y faldas y etcétera, etcétera. Y claro, no se podían Ah, doblar reclinar para en la poder mesa. jugar el billar. Entonces, poco a poco se fue haciendo un juego de hombres exclusivamente y como siempre pasa, pues lo desvirtuamos. Mm. Bebidas, apuestas, malas palabras, etcétera, etcétera. A ese billar es al que yo iba. Bueno, pues desde luego hay juegos adictivos y sobre eso ha salido a preguntar Julia. ¿Qué hace que un juego sea difícil de dejar? Pues a mí me gustan los juegos que relajan, porque, o sea, me estresan mucho los de pelea y así. Entonces me gusta, por ejemplo, lo de los bloquecitos de Tetris y de ese estilo. Bueno, yo creo que lo más difícil son los juegos que no tienen anuncios, porque me pasa, por ejemplo, que estoy en clase y si es seguido y seguido y seguido, pues puedo durar ahí horas. Igual ahí en mi casa, digo que bueno, pues voy a hacerme menso un rato y si no tiene anuncios se me van las horas. Pues yo creo que tengan como un sistema de recompensa, porque te mantiene como enganchado y sigues jugando hasta que consigues eso como que te dan. Pues yo creo que puede ser como juegos progresivos, o sea, en esos que te atrapan y que no sabes de que en el siguiente nivel que puedan tener, entonces como que te atrapan para poder jugar y saber de que pues, en el siguiente nivel de que pues, otra cosa, otra recompensa para no poder dejarlos. Yo creo que, o sea, que sean muy largos, pero que tengan como un fin, ¿sabes? O sea, como GTA o Zelda, que te tardas mucho en completarlos, pero como tienes varios tasks chiquitos, puedes ir poco a poco justo progresando y así como que te hacen que no los sueltes tan rápido. Gracias. O sea, en primera se me hizo interesante. Bueno, ahorita estamos hablando de billar, pero la mayoría de las personas contestaron sobre videojuegos, porque son como los jueguitos, pues no sé, siento que son los más adictivos, los más difíciles de dejar. Y, pues bueno, no sé, o sea, creo que en general los jueguitos no desaparecen, ¿no? O sea, todos estamos siempre, creo, enganchados en algún jueguito. O sea, puede ser en tus clases, que aunque no, aunque no sea correcto, o puede ser en la tarde o luego en las vacaciones. Por ejemplo, a mí me gusta hacer sudokus, entonces te enganchas y te enganchas y te enganchas. Creo que es algo como que para hacer en tu tiempo libre, pero al mismo tiempo te acaba quitando el tiempo. O sea, son cosas a las que neta no te puedes, o sea, no puedes soltarlas, ¿no? Y pues bueno, va la misma pregunta para ti, Carlos. ¿En qué crees que hace que un juego sea difícil de dejar? Yo creo que hay dos partes. Una parte es la recompensa, ¿sí? Por ejemplo, los apostadores Claro. no les importa el juego, nada más apuestan. Hay apostadores de Asia que apuestan en el fútbol mexicano, por decir algo, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿no? Que es la recompensa. Y la otra parte es el placer que te da de hacer bien algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta jugar bridge y eso no apuesto, simplemente es por el gusto de hacerlo bien y evidentemente de jugar bien, de pensar, etcétera, etcétera. Yo creo que tengo adicción a las matemáticas, por ejemplo. Y eso es parte de hacer bien las matemáticas, de que esté perfecto lo que yo hago. Y creo que todos los que son investigadores tienen esa adicción a su profesión. Porque a Pero veces, están las dos cosas. Y luego están los que son mixtos, ¿sí? Cuando jugaba básquetbol, pues sí apostaba. Pero ahí es mixto, sí. Yo quería hacerlo bien y además ganar el dinero. ¿Y apostabas cuando jugabas carambola o billar? Por O sea, favor. pero por supuesto, pero por Lo digo porque supuesto. yo siempre aposté jugando billar. Pero por Entonces, no me quiero supuesto, sentir tan- claro, pero es doble gusto que hagas bien la carambola y que te pongan un dinerito. Sí, sí. Es muy también diferente. ay, perdón, pero a veces también lo que te engancha es que no lo haces bien y entonces quieres seguir hasta que lo hagas bien, ¿no? Claro, Entonces la te quedas perfección todo es el tiempo. importante. En matemáticas nunca terminas, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay un nuevo problema, siempre hay un reto, siempre hay algo que resolver, por ejemplo. Y en el billar exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, siempre hay una situación que lo tienes que hacer con mucho cuidado porque es parecido a algo que tú sabes hacer, pero lo tienes que hacer muy bien. Ujú. También es diferente apostar por ti que apostar por otro, ¿no? Sí, Ujú.
Pero yo, en los juegos, es muy padre jugarlos, pero no hay como ganar. Eso sí, perdonen. Bueno, ¿sí? Margarita, No hay como ganar. Y si además apuestas y ganas, no, hombre, doble premio. Margarita, lo importante es participar, lo importante es ganar. ¿Qué hace que algunos juegos sean tan difíciles de dejar? ¿De qué nos vas a hablar? Yo creo que Carlos le atinó porque que efectivamente hay al menos dos mecanismos. Uno, que tiene que ver con esto de las recompensas, ¿no? La recompensa, bien sea de hacerlo bien o la recompensa monetaria. Eh, y, y por otro lado, yo creo que cuando uno hace algo bien, como decía Carlos, entra en un estado que se conoce como estado de flow, que es cuando estás totalmente concentrado, metido en lo que estás haciendo. Y me imagino que eso pasa cuando estás metido en un partido de billar, ¿no? Y para entrar en flow es importante o necesario realmente poder concentrarte y que sea retador, no sea tan fácil que te aburras y que no sea tan difícil que sea imposible para ti. Y es ese constante estarte retando. Y eso va pasando en los videojuegos, como decían, o también en el billar. Me imagino que es más fácil una partida cuando hay más bolas al principio, ¿no? Y que se va poniendo más difícil después. Entonces, creo que eso explica el por qué nos gusta tanto hacer ciertas cosas. Y me encantó lo que decía Carlos, de hacerlo bien, ¿no? Eso es la clave. Y, perdón, y me puse a averiguar, ¿quieres decir algo? No, de las ventajas documentadas del billar. Que, por cierto, lo promovían muchos salones de billar. Pero algunas son bastante obvias. Por ejemplo, hace falta mucha coordinación entre la vista y los músculos, ¿no? Hace falta tener buen equilibrio, promueve la elasticidad, aunque no es aeróbico, pero sí tienes que ponerte en ciertas posiciones. Y sobre todo, tal vez más importante, creo yo, el pensamiento estratégico, ¿no? Tiene la ventaja también de que en general se juega con otras personas, entonces tiene pues, el placer de estar con otros, que se ha visto que en general casi todo en la vida, cuando estamos con otras personas, lo disfrutamos más. Y lo último que quería decir es que creo que ayuda a pensar de manera sistémica y que esto es una buena metáfora para la vida y las relaciones, ¿no? Que si le das a una pelota, eso tiene un impacto en otra. Rara vez cuando tenemos un impacto en otra persona, se queda en esa persona. Generalmente, como estamos conectados, se va pasando el efecto, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería decir, perdón. Eso da pie para que hablemos de varias cosas. Una, primero, de dónde viene la idea de carambola, Sí. ¿sí? Que si está relacionado con el fruto del carambol o todo eso. Luego, que Carlos nos distinga entre los diferentes tipos de billar que hay, porque tú decías, bueno, al principio es más fácil porque hay más bolas. No hay Depende todas. del tipo de Ujú. billar que estés jugando, ¿no? Ok. Entonces, bueno, Carlos, y luego te pasamos la pelota a ti, porque en España la palabra carambola se usa para hablar de la casualidad, Ujú. de las coincidencias. Entonces Ah. creo que eso también da para que... Ah. Sí, yo creo que la carambola viene de la casualidad, de que tiras. A ver, hay varios juegos en el billar, ¿sí? Uno, que es me parece a mí, el más bonito, que es el que tienes 3 bolas. Se juegan o por 2 contra 2 o 1 contra 1. Y hay una bola roja, una bola con punto y una bola blanca. Entonces, los contrincantes agarran la bola de punto y yo agarro la bola blanca, por decir algo. Y lo que se trata es de pegarle con tu bola a las otras 2 bolas. Y eso es relativamente fácil, y de ahí viene la primera acepción que yo creo de carambola, que es qué suerte que le pegaste a las 2. Y después están los que tienes que, antes de que le pegues a la segunda bola, tienes que tocar 3 bandas. Ese es la crema y ese es lo mejor para mí, lo mejor del billar, ¿sí? Y eso es lo que explico en el libro en varios puntos, ¿sí? Y ahí entran cuestiones de física, de efectos, de geometría, de pensar las cosas antes, de ver cómo lo puedes hacer. Muchas veces se te ocurre hacerlo de distintas maneras, pero tienes que tomar en la que tú eres más hábil, ¿sí? Si le vas a dar efecto o si no le vas a dar efecto, dependiendo lo que tú sepas hacer. Ese es un juego. Luego hay otro juego que es el pool. El pool más usual es el que se usa en 15 bolas, que inicia con un triángulo que se ponen las 15 bolas y una bola
roja me parece que es, o blanca, y entonces lo que tienes que hacer, también se juega 1 contra 1, y entonces se tiene que ir metiendo las bolas, y ahí hay distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, si metes la del 8, ya perdiste, ¿no? Si metes el 8, entonces hay que tratar de evitar de meter el 8. Y a ti te pueden tocar las pares y a mí los nones. En fin, hay distintas cosas. Y luego podemos decir, estas tres troneras. Estas 3 troneras, es decir, los hoyos que tiene la mesa de billar, son las tuyas y estas 3 son las mías. En fin, hay muchos juegos ahí, ¿sí? Okay. Y se llama pool porque pueden jugar varias personas y se hace, antes de empezar se pone un dinero y ese es el dinero que gana el que se lo lleva el que gana. Luego hay otros que en México se juegan muy poquito, en donde, por ejemplo, son varias bolas rojas, varias bolas blancas, o también se ponen varios palitos en el centro de la mesa, que eso solamente lo he visto jugar aquí en el Club España y en Europa lo he visto, ¿sí? Y no tienes que pasar a veces entre los palitos, pero sin tocarlos. El que tira un palito tiene un punto menos, cosas de ese estilo, ¿sí? Esos son esencialmente los 3 juegos importantes que hay de billar, ¿no? Es un buen. No sé si recuerdan la etimología de la palabra negocio. Negocio es lo que no es ocio, ¿no? Lo cual es muy interesante porque lo que nos viene a decir es que todo ocio debe ser improductivo. No sé, ¿tienes algún comentario al respecto de la necesidad de que seamos ociosos y no siempre productivos? Sí, muchos psicólogos han escrito sobre eso, de la necesidad de no hacer nada, entre comillas, que fomenta la creatividad, por ejemplo. Y también hoy en día se habla del efecto tan negativo que está teniendo en los niños el no poder aburrirse, la necesidad de estar siempre estimulados, porque en esos ratos de aburrimiento es cuando reflexionas, se te ocurren cosas, conectas experiencias, entonces... Tienes toda la razón del mundo. Yo de adolescente me pasé no sé cuántas horas viendo el techo. ¡Punto! Y ve el resultado. Y lo mismo aplicaría un poco para la ciencia, ¿no? No puedes estar obsesionado con publicar y no darte el tiempo, el ocio, pues por ejemplo, para leer o para pensar o para jugar al billar. ¿Quieres que toquemos ese tema de verdad? Quería que lo hiciéramos más adelante, pero si quieres de una vez. Bueno, pues de una vez sí. Por ejemplo, en matemáticas, sí. A mí me pasa y tiene que ver un poco con lo que están diciendo. Claro que me importa hacer las cosas y hacer la investigación lo mejor posible y ser el primero que la publica, ¿sí? Eso es fundamental. Si no eres el primero y eres el primero, además avalado por tus pares, que son los que te tienen que juzgar, tus pares, porque son los que saben del asunto, ¿sí? No otras personas. Entonces... Tú haces muchas veces, y a mí me pasó aquí en el ITAM, haces tu artículo, lo lees, lo relees, lo escribes, lo pones bonito, lo pones en el formato de la revista, sales de tu oficina feliz de la vida y no le puedes contar a nadie. Es personal eso, ¿sí? Hasta que lo mandas, te tiemblan las piernitas porque no sabes qué te van a decir, ¿sí? Muchas veces te piden alguna corrección, muchas otras te dicen que está bien, en fin, lo publicas y ya que lo publicas, entonces ya puedes hablar con personas que te entienden perfectamente y discutir ese tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, el placer que yo tengo como matemático, ¿sí? ¿Y en qué lo plasmo? En artículos, en libros de investigación como... Pero bueno, la pregunta iba más en la línea de qué tan necesario es para un científico o para un investigador perder el tiempo. Es decir, es que para mí físicos que se es ponen cierto, a tocar el tambor. Eso es lo que dicen mi hermano, ¿verdad? O esos químicos que se ponen a tocar la guitarra, por ejemplo. Mi hermano también. Es que yo creo que no es perder el tiempo. Pensar no es perder el tiempo. Claro. Sin lugar a dudas, ¿sí? Pensar en jugar y que la adrenalina te mueva de alguna manera tampoco es perder el tiempo, ¿sí? Es decir, jugar cartas, jugar billar, jugar dominó, jugar bridge, no es perder el tiempo. Estás haciendo algo. Piensas, jugar dominó. Para mí no es perder el tiempo, ¿sí? Y lo mismo pasa con las matemáticas, pero en las matemáticas a lo mejor es un poquito más lento el asunto, ¿no? Entonces piensas un rato, luego no sé qué. Yo he contado aquí que a veces sueñas con lo que estás pensando y te levantas y dices, ya lo hice. No. Bueno, volviendo al billar.
En tu texto dices que los griegos ya jugaban algo parecido al billar o parecido al golf, que Cleopatra era una aficionada a ese juego y también, pues lo que mencionabas antes, que franceses e ingleses están en discusiones sobre quién lo inventó. Y luego dices, Sea quien fuera el que haya inventado el billar, la primera mesa la diseñó y construyó el maestro urbanista carpintero de Vinge hacia 1429, por orden del rey Luis XI, para que fuera instalada en su residencia preferida, el castillo de la Bastilla. En Francia, el éxito del billar fue inmediato, lo mismo que en Inglaterra. En efecto, en 1576, la reina María de Escocia se lamentaba por no poder jugar billar en prisión. En América, la primera mesa de billar apareció en Florida, llevada ahí por los españoles en 1565. En 1674, Charles Cotton escribió el primer reglamento sobre el billar, varias de cuyas reglas aún son vigentes hoy en día. Por ejemplo, la de que al menos un pie del jugador debe estar tocando el suelo cuando tira. ahora vamos a hablar de los La vasilla, materiales, de la vasilla primero. de los materiales que están implicados en la mesa de billar, pero antes, bueno, era cierto esto de que los mosqueteros todos sabían No matemáticas. miento, y menos escrito. No Sí. miento. Y al te revés lo también, aseguro. todos los matemáticos sabían esgrima en el No, siglo no, XVI, ahí o sí eso no, no. ahí sí, ¿No? ahí sí no. Wow, que Pero bueno, sabían poco de matemáticas porque era importante para pues, todas las cosas que te acabo de decir de reflexiones y todo eso, funcionan igual que el billar. Y el billar y las matemáticas están muy ligados. bueno, claro, es como el ajedrez, ¿no? Pensar que el ajedrez también lo practicaban los soldados. De Claro. hecho, la palabra estrategos en griego significa general, es decir, tener buena estrategia te hace estar capacitado para dirigir a tus tropas, ¿no? Sí, bueno, sobre los materiales hay uno en particular que creo que es el que va a tratar Adrián. Bueno, como estamos platicando, el billar empezó por ser un poco adictivo y un poco importante como estrategia a cobrar relevancia. Y ya en el siglo XIX era un fenómeno importante y algo que hay que discutir, bueno, que hay que mencionar es que las bolas eran de marfil y ya habíamos mencionado que, bueno, varía según los estudios, podrían ser 12.000 elefantes los que morían por año para justo tener bolas de billar. Hay quien dice que 20.000, 30.000. Hoy, por cierto, debido a cazadores furtivos y demás, mueren 20.000 y 30.000 elefantes al año por el marfil. Todavía sigue siendo un material importante en el mercado negro. Y también no solo se utilizaba marfil para las bolas de billar, sino también para las teclas del piano. Entonces ahí también había una cantidad importante de elefantes que eran sacrificados. Sí, no le eches la culpa nada más al billar, por favor. Por eso puse aquí los pianistas y las pianistas que eran una buena... Ahora, Ahí ella echarle la este sentir culpa por ahí. culpable. Y hubo un concurso llevado a cabo por Phelan y Collender en 1860, ofrecieron una recompensa de $10.000, que era muchísimo dinero en ese momento, para quien lograra inventar un sustituto para el marfil. ¿En Primero, finales del 19, más o menos? ¿O cuándo en es? 1860, digamos, fue 1860. el concurso. Parece ser que nunca se dio el premio, pero sí hubo sustitutos al marfil. El primero fue de Alexander Parkes, un químico de Birmingham, que creó la parquesina, ¿no? Y después John Wesley Hyatt, con su hermano, empezaron a experimentar un poco con la nitrocelulosa, que por cierto, la nitrocelulosa fue descubierta por carambola, ¿no? Por serendipia. Un químico suizo, Christian Schonwein, estaba trabajando con ácido sulfúrico, ácido nítrico, los tenía en la mesa y tenía un trapo de algodón, y con eso lo limpió y lo dejó en la estufa y se incendió todo, ¿no? Las fibras de algodón, las fibras de celulosa, reaccionaron con el ácido nítrico y con el ácido sulfúrico y formaron la nitrocelulosa. La nitrocelulosa es claro, inflamable, entonces tenía un enorme problema para los materiales, pero si se mezcla con alcanfor y un poquito de alcohol,
se hace una especie de plástico que fue el que John Wesley Hyatt encontró y que fue llamado celuloide. Y ese celuloide fue utilizado para las bolas de billar y para otras cosas, para las películas de cine que también se incendiaban, porque justo partía de la nitrocelulosa. Y este nitro es importante porque es nitrógeno unido a 2 oxígenos y en la molécula misma, esos oxígenos, cuando hay una chispa, fricción o algo así, hace que arda y arda y arda y genere, vamos, se incendie algo, ¿no? Porque tiene el oxígeno dentro de la misma molécula. El celuloide tiene justo la característica de que, bueno, proviene de la nitrocelulosa. Entonces, ahí en la molécula hay esta parte que es el nitro, ¿no? Que es nitrógeno unido a 2 oxígenos. Y cuando hay un choque, cuando hay fricción, cuando hay un golpe, se liberan gases y se puede incendiar algo. Entonces, eso ocurría con las bolas de billar. Eran un poco explosivas. Entonces, Estaba mejor el literalmente juego. estaba mejor el juego. Había algunos como salones y demás en Colorado, por ejemplo, donde sí se reportaban, decían, bueno, está muy bien que esté el billar en auge, pero cuando chocan las bolas hay un sonido, una explosión pequeña y todo el mundo saca sus armas, ¿no? Entonces, era un problema. Después, O sea, con más estudios y demás, Leo Baekeland sintetizó la baquelita y esta familia de plásticos termoestables sirvieron para ir a tener las bolas de billar actuales, ¿no? Que son de resinas fenólicas, ¿no? Que ya, o sea, no explotan, ya no pasa absolutamente nada. Y también creo las que, teclas del piano ya no Ya explotan. no explotan. Y además se hacen el material es como un sustituto de marfil, porque claro, los pianistas de la época decían que tocar esas teclas de marfil era como frío pero nunca helado, firme pero suave. Entonces era una Wow, textura que era muy, muy agradable para los claro, pianistas. claro. Entonces, bueno, No, y son nos, los po- mismos sustitutos y nos de podemos imaginar entonces que los salones del oeste a nivel de sostenibilidad eran lo peor, ¿no? O sea, el marfil de las teclas del piano, el marfil Sí. de las bolas del billar, las armas con las que acaban de matar a los búfalos en las praderas, ¿no? Las Sí, sí, sí. explosiones. Bueno, Un desastre. Pero me hiciste dudar, ¿qué es el plástico? uy, creo que eso merece otro programa, Sí, ¿no? pues, sí, para no, lo puedo describir, pero como quieran. Dale. Bueno, el plástico es una repetición, digamos, de moléculas que se llaman monómeros y esos monómeros, dependiendo que utilices para la reacción, se van pegando unos a otros. Entonces es una estructura muy grande que justo se llama polímero y esos polímeros son termoestables, son estables a altas temperaturas, digamos, y de algún modo haces que la estructura, justo con la temperatura elevada al momento de sintetizarlo, se pegue todo y entonces eso hace y le puedes dar forma, son muy, muy moldeables cuando están en caliente. Ya en frío ya no cambia tanto la forma, depende del plástico, por supuesto, pero esa es la idea, que el monómero se repite 1000 veces para formar un polímero y eso es un material plástico. Ah, qué cool. Sí, voto que sea un episodio. Bueno, Carlos, ¿qué nos cuentas de los materiales? bueno, Por ya ejemplo, hablamos. ¿por qué es verde el tapete? Bueno, Javier, tú ya sabes por qué es verde. En Irán se jugaba en el pasto, entonces retomaron el mismo color para las mesas de billar. Por cierto, el revestimiento de esas mesas se hacía con un paño muy, muy elaborado que hacían en Bélgica, porque había unas ovejas ahí que por la lluvia, por lo que sea, daban una lana muy especial. Pero Y no verde, entonces, ¿no? y entonces Sí, el así me paño, vas a espantar. el paño no tenía ninguna, digamos, ninguna malformación y era muy, muy suavecito para que rodaran bien las bolas de billar y luego lo teñían de verde para que pareciera pasto. Y luego además dices que en tu libro dices que debajo del paño hay pizarra, ¿no? Hay pizarra y también necesitas una pizarra grande. Y no en todos sitios hay pizarras grandes. Entonces también hay ciertos lugares de donde traían la pizarra. Y la parte más interesante es la de las bandas, la del borde de la mesa, Es la del caucho. que es la del caucho, según tú, del hule, según yo. Muy bien, platícanos y luego Porque vamos a leer un textillo. el caucho viene de los mayas que llamaban al árbol del hule, lo llamaban cachucu, árbol que llora. Súper poético, ¿sí? Porque lo sangran para que caigan las gotitas, entonces recogían eso y eso lo utilizaban para hacer pelotas, más o menos, ¿no? Porque eran muy pegajosas, ¿sí? Y los olmecas, que son llamados los
hombres del hule, los hulis, lo llamaban uli y también hacían lo mismo, ¿no? Es decir, recogían para las pelotas. Pero, ¿cómo se pasa de la savia del árbol a lo que conocemos ahora como es el hule para mí y el caucho para ti? Resulta que un investigador, y ahí vamos a ver también las casualidades, un investigador estaba buscando un material que tuviera las propiedades que tenía ya la resina del árbol, tal cual, y la ponían en la ropa, y entonces les servía de impermeable. En este libro que tengo acá, que se llama El río, de Wade Davis, muy interesante, exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica, se dice que en el calor del verano una capa de caucho se convertía en un sudario pegajoso. O sea, el impermeable dejaba de ser funcional. Luego, en 1839, por accidente, un inventor de Boston, Charles Goodyear. Ese es del que te estoy hablando, pero te iba a decir que me adivinaras el nombre. Pues mira, ya lo tenía aquí preparadito, para que veas que preparo con mucho cariño. Bueno, vamos a ver si sigues la historia. Sí. Entonces dice, feliz de la vida, dice, ya lo logré. Y entonces lo lleva a la universidad y le dice, no, esto no tiene interés. Y no te lo vamos a patentar. Y entonces se va a Inglaterra, a Londres, y lo patenta. Uh-huh. Y no ganó tanto dinero, pero bueno, en fin, lo patenta el señor Charles Goodyear. Y una de las personas que lo utiliza es un hindú que hace unos cuadritos de hule que le sirven para borrar el grafito. Uh-huh. Y de ahí sale la goma. La goma de borrar. Y otro es un veterinario en Escocia, creo, que un veterinario irlandés. Dice John Dunlop. O irlandés. Que resulta que le pone al triciclo de su hijo, lo forra del hule y ve que entonces pues, el niño puede andar mucho mejor en vez de tener la rueda de metálica o eso. Dice, ay, pues si él puede andar mejor, pues yo que tengo que ir a visitar las fincas y todo eso, le voy a poner lo mismo a mis ruedas. Y de ahí salen las llantas. Las llantas. Y las llantas Dunlop. Y las Goodyear y luego las Michelin también. Que Por fueron, supuesto, sí. Todas. De hecho, eso generó un comercio masivo del caucho a nivel mundial que pues impactó con un problema enorme en el Amazonas. Les vamos a leer un fragmentito, Marina y yo, de lo que sucedió en Manaus, la capital del Amazonas, justamente como consecuencia de esta necesidad mundial de caucho o hule. Lo vamos a leer más adelante porque como Carlos ya contó, así nos ahorramos, ¿sí? Entonces, muy bien. Yo te la cuento. La tenían en el Amazonas, nada más los árboles ahí. Sí. Hasta que se robaron unas semillas. ¿Y del Congo? ¿Me vas a contar las semillas? Pues, se robaron unas semillas y entonces los hicieron belgas en el Congo y era también la parte de, según yo también era como hule o caucho, les cortaban las manos. Está brutal toda esa historia en la República Democrática del Congo. ¿No? Yo nada más cuento historias bonitas. Yo no cuento historias feas. No, está entonces, Bueno, vamos a comunicarnos telepáticamente, ¿ok, Marina? Para ver cuándo lees tú y cuándo leo yo, ¿ok? Entonces empiezo yo a ver si funciona la telepatía. El resplandor de la riqueza era fascinante. En Pittsburgh, Andrew Carnegie, el magnate del acero, se lamentó así. He debido escoger el caucho. En Londres y Nueva York, hombres y mujeres echaban a cara y sello la decisión de ir a buscar oro a Klondike o el oro blanco al Brasil. En el momento más álgido de la estampida, hasta 5.000 personas partieron en una semana hacia el Amazonas. Casi de la noche a la mañana, una tierra olvidada de selvas y ríos se convirtió en el destino de un ejército de soñadores y ladrones, de comerciantes y sus bárbaros lacayos, que con el tiempo llamarían los indígenas simplemente devoradores de hombres. Manaus, situada en el corazón del comercio del caucho en el Brasil, en pocos años pasó de ser aldea miserable y se convirtió en pujante ciudad, donde la opulencia alcanzó extravagantes extremos. El gobernador, Eduardo Ribeiro, hombre de desmedida ambición, trazó bulevares con adoquines importados de Portugal y sembró en las aceras árboles ornamentales de Australia y de China. Instaló el primer sistema telefónico de Brasil, construyó un hipódromo, una plaza de toros y docenas de escuelas, así como hospitales, iglesias, bancos y un palacio de justicia, que por sí solo costó $2,5 millones.
El sistema de acueducto podía ofrecer 2 millones de galones de agua pura por día. En un momento en que Nueva York y Boston todavía tenían tranvías tirados por caballos, había en Manaus 15 kilómetros de carriles y una red eléctrica para 1 millón de habitantes, aunque la ciudad solo tenía 40,000. Tal extravagancia pública, hecha posible por el impuesto del 20% a la exportación del caucho y por el desenfrenado optimismo que seducía a banqueros y comerciantes por igual, era pálida en comparación con los excesos individuales. En una ciudad separada del mundo por una enorme extensión de selva, la ostentación se convirtió en un deporte. Los magnates del caucho prendían sus habanos con billetes de $100 y aplacaban la sed de sus caballos con champaña helada en cubetas de plata. Sus esposas, que desdeñaban las aguas fangosas del Amazonas, enviaban la ropa sucia a Portugal para que la lavaran allá. Todo eso provocó el caucho. Qué maravilla, ¿no? Lo que es la opulencia, pero se les acabó. ¿Y por qué se les acabó? Porque era tal cantidad de dinero la que se movía con el hule que una persona se robó unas semillitas de los árboles de caucho, porque ellos lo tenían súper protegido para que nadie tuviera esa riqueza más que ellos. Y entonces aparecieron plantaciones en Indonesia y se acabó la opulencia de Manaus. Hasta la Segunda Guerra Mundial, que como los japoneses dominaron el sudeste asiático, entonces los estadounidenses volvieron a invertir en el Amazonas, ¿no? Claro, pero es una historia impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, y entonces las bandas de caucho tienen la misma función cuando tú tiras el efecto. Si tiras como si sin fueran efecto, espejos. Si tiras en efecto, sin efecto, la bola sale con el mismo ángulo. Exactamente, como si fueran espejos. Y por eso es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención. Hay un investigador matemático venezolano común y corriente, como nosotros, que se le ocurrió construir con espejos una mesa de billar y de distintas medidas a la mesa usual. Es decir, espejos. en vez de que las bandas son espejos. Pero no se rompe. Y la bola es un rayo de luz. Okay. Y entonces hizo mesas de distinto tamaño y con eso, dependiendo del tamaño de los lados de la mesa, él podía simplemente, mandando un rayo de luz a 45 grados desde una de las esquinas, encontrar el máximo común divisor. Entonces eso a mí me prendió sobre el billar y sobre las aplicaciones del billar, que son muchas. Y, por supuesto, la divulgación de todo este tipo de cosas. Y hay ahora también, bueno, el tema de billares caóticos, ¿no? Que también se usa para modelos de clima o... Por supuesto, pero ahí para explicarlo es más difícil, más técnico. Se tiene uno que meter en cosas de ecuaciones diferenciales, etc. Y la maravilla es que del billar del Pato Donald, los matemáticos hemos hecho un mundo maravilloso con billares de distintas formas, con billares cuadrados, redondos, elípticos. En particular, se ha visto que la trayectoria de tipo billar es la mínima cuando vas, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Tienes una casa, un río y otra casa. Si quieres ir de la primera casa al río y del río a la casa, el camino más corto te lo da una trayectoria de tipo billar. Que parece un poco tonto que nos preocupemos nosotros de esas cosas, ¿no? Los matemáticos. Pero, por ejemplo, si en vez del río lo que tienes es una línea de electricidad y quieres poner un transformador para que le dé servicio a las 2 pueblos o 2 casas, lo más barato es que uses la trayectoria del cableado que sea de tipo billar. O si quieres poner una bomba de agua, o en fin, tiene muchísimas aplicaciones. Hoy se han comercializado este tipo de mesas como la nuestra, irregulares para jugar al billar. Sí he visto mesas para jugar el billar. Creo que en el Universum, bueno, pero nada más te la enseñan. Sí, hay una redonda y hay una elíptica. La elíptica tiene la propiedad de que si tú sales de un foco y tiras a la banda, siempre pasa por el segundo foco. Maravilloso. Sí, no, hay cosas muy, muy curiosas, ¿no? En el billar, de todos tipos. Marina. Y por eso hay que divulgarlo. Marina, ¿qué nos traes hoy? Yo no tenía la menor idea de qué hablar. Estando aquí sentada me acordé que en relaciones internacionales una forma de explicar el comportamiento en el plano internacional empestado utiliza las bolas de billar, pero muy tarde no preparé eso. Ayer platicando
Con mi papá dije, ¿qué digo de billar? Y entre nuestro chisme llegamos a, colisiones. Eh, Muy a resumidas cuentas, una colisión es cuando un objeto en movimiento choca contra otro. También puede estar en movimiento, puede estar estático, que es lo que pasa en el billar, pero también pasa con las moléculas y con los asteroides. O con los coches. Los coches. Colisión. Vamos a llegar a eso, justo vamos a llegar. Y hay dos fuerzas, energías muy importantes en todo tipo de colisión. Uno es en inglés, a mí me suena más el momentum, que es el momento o impulso, y es la medición de una masa en movimiento, termina describiendo pues, el movimiento de este objeto, y es la fuerza que impulsa algo, ¿no? Entonces, si tienes una, mm, una bolsa llena de hojas que va a 5 kilómetros por hora, tiene relativamente poco momentum, la puedes detener fácilmente a que si tienes una piedra que va a 5 kilómetros por hora, la piedra te va a tirar a ti, ¿no? Y la otra importante es la energía cinética, que es la que posee un objeto en movimiento. Y todas las colisiones se conserva el momento lineal, pero se va manifestando de distintas maneras dependiendo del tipo de colisión. Y hay dos principales. Una son las colisiones elásticas, donde dos objetos chocan y posteriormente se mantienen separados, pero usualmente no se deforman. Y en estas, toda la energía cinética se conserva, igual que el momento de los objetos que estaban involucrados. Y aunque en la vida cotidiana en realidad no existen colisiones elásticas perfectas, porque siempre se pierde algo de la energía, se suele liberar en sonido o en calor, y las bolas de billar, aunque no lo podamos observar, tienen una mini deformación. Para efectos prácticos lo podemos medir como si fuera una colisión elástica perfecta. Y las inelásticas, ahora sí llegan los coches, Javier. Es cuando dos objetos que estaban separados chocan y se convierten como en una sola masa que avanza en la misma dirección en general, ¿no? Y también se pueden deformar como los choques. Ajá, justo. Entonces, en estas, mucha de la energía cinética se pierde, se transforma fuertemente, tanto en sonido, en calor, en la deformación que requiere eso, pero el momento se mantiene. Entonces, hay un videíto muy bonito que tienen un imán detenido sobre la mesa, le lanzan otro imán, que me voy a inventar las cantidades, ¿no? Pero el primer imán avanzaba 10 centímetros cada 2 segundos, choca con el otro imán y ahora está avanzando 5 centímetros cada 2 segundos. Va más lento, pero no, porque son dos objetos que tienen la misma cantidad de momento que tenía antes el anterior solito. Entonces, como que ese se mantiene todo el tiempo. Y lo que yo no entiendo, Carlos, a ver si tú sí. El choque de las bolas en billar son estas colisiones elásticas, lo ves muy fácil cuando choca una y se va con la otra, pero por ejemplo en billar y en el péndulo de Newton, yo no sé cómo una bola logra pasarle toda su energía a la siguiente energía en movimiento y detenerse, le pasa todo a la siguiente y esa es la que se mueve. Y eso yo no entiendo cómo. No nada más eso. Les voy a contar una historia que es la del general Mengot. El general Mengot, durante la Revolución Francesa, pues lo metieron a la cárcel, ¿sí? Entonces, es que lo quiero contar rápido. Lo metieron a la cárcel, lo metieron a la Bastilla, de la que ya hablaron anteriormente, y ahí había una mesa de billar que podían utilizar los presos después de comer. Y él era un asiduo de utilizar esa mesa de billar. Entonces jugaba con su palito y no sé qué, hasta que dijo, se le ocurrió ponerle un cuerito en la parte de arriba del taco. Y entonces con eso podía darle efectos a las bolas de billar. Y empezó a ganar a todos los presos. Y le empezó a ganar a todos los presos. Cuando llegó el momento que tenía que salir, porque le dieron 1 año, dijo, no, yo no voy a salir ahora. Yo me quedo 1 año más. Dice, me voy a hacer experto para ganarme la vida. Es decir, yo era un capitán, voy a salir después de la revolución, pues soy un don nadie y además estuve en prisión, bueno, me va a ir muy mal. Entonces mi único chance es ganarme la vida jugando billar. Y efectivamente, con su invento y además una de las veces que se le patinó cuando iba a tirar, clavó el taco en el techo que estaba lleno de cal y se dio cuenta
que si le ponía un poco de cal encima, todavía funcionaba mejor su taco, ¿sí? Pero ¿cómo No, lo que tiraba son las para casualidades. ¿Cómo tiraba No, para no. clavar el palo en la pared? Pues imagínate el enojo. Entonces, Inventó la salió tiza. y se inventó de ahí, se inventó la tiza, exactamente, ¿sí? Salió y dijo, pues me voy a ir a ganar la vida con el billar. Y entonces iba a los bares donde había billar y no sé qué. Y ahí Y se claro, inventó la tiza. ahí, sí, exactamente. En esos tiempos, Y- carbonato de calcio. Exacto. Y llegaba y pues tiraba medio mal y no sé qué, y después hacían las apuestas y quedaban en jugar al día siguiente ya apostado y no sé qué. Y claro, era un super maestro, ¿sí? Pero en una de las veces que jugó dicen, vámonos todos de aquí, esto es endemoniado, esto no se puede ni ver. El tipo aprendió a darle lo que en billar se llama piqué, que es que le pegas a la bola en la parte de la parte de enfrente, Ujú. ¿sí? Entonces la bola va rodando así y cuando llega la otra bola se regresa sin que se mueva la otra bola. Es bastante más que el otro. Yo aprendí a hacerlo cuando jugaba muy, muy bien billar, ¿sí? Y la otra, la que tú Cuando dices, estabas en la cárcel. es que No. le tienes que pegar en el centro muy fuerte para que el golpe sea seco y entonces una de las bolas se queda quieta y le pasa toda la energía al otro. No, es una maravilla el billar, pero para concluir, no hay como jugar billar. Pues tendríamos que irnos a jugar al billar. Pero antes de hacerlo, una pregunta que creo que daría para otro programa. Entonces la propuesta es que hagamos otro programa contigo especial sobre ello, pero quizás nos puedes sintetizar cuáles son las cualidades que tiene que tener un gran divulgador científico según tu perspectiva y por lo Bueno. tanto, ¿cuál es tu invitación a los profesores e investigadores más jóvenes, matemáticos o no, para que no solo se dediquen a investigar, sino también a divulgar? Hay que entender la divulgación primero. La divulgación no es la difusión. Yo escribo un artículo y de investigación y lo publico en una revista y estoy difundiendo el artículo, pero no lo estoy divulgando. Divulgar es acercarse al vulgo, al pueblo. En un sentido positivo. Claro, pero por supuesto. Lo que hacemos acá. Exactamente. Entonces, para poder divulgar, tienes que saber quién va a ser tu público. Yo no le hablo igual a unos maestros de secundaria que a unos chicos de primaria o de universidad, ¿no? Entonces, tienes que saber quién es tu público y lo tienes que medir muy bien. Después, pues tienes que tener las ganas, porque hay gente que no tiene las ganas. Lleva mucho tiempo preparar una conferencia de divulgación. No es de que mañana y dame la conferencia. O un podcast. No es cierto. O un podcast. Todo eso lleva tiempo, ¿sí? Hay que llegar preparado, hay que saber qué es lo que quieres comunicar, qué es lo que quieres decir. Yo en el libro de El billar no es de vagos, pues una de las cosas que quiero comunicar es toda la historia del billar más una buena parte de matemáticas. Entonces, pues claro que lleva mucho tiempo porque la parte, digamos, del billar, la parte de la geometría, no me causa a mí ningún problema, pero toda la otra parte me tengo que documentar, tengo que aprender, tengo que saber de qué se está tratando la cosa, ¿no? Entonces, la divulgación no es fácil. El que crea que cualquiera hace divulgación está totalmente equivocado. Y ¿sí? comunicarla de una forma amena, Y- pero siempre el rigor, ¿no? Exactamente. Y la otra cosa es que tienes que saber, igual que para dar una clase, tú tienes que saber y poder contestar las preguntas para divulgar algo, también tienes que estar informado. Por eso hay mucha confusión. No quiero hablar mal ni de unos ni de otros. Hay investigadores que se creen que hacen divulgación porque publican su tesis doctoral en la red. Eso no es divulgación. Y hay muchos periodistas que te hablan de que se encontró tal o cual material y no sé qué, pero no te pueden contestar una sola pregunta. Eso tampoco es divulgación, porque se quedan con lo que oyeron, con lo que dijo otra persona, ¿no? Entonces, la divulgación no es fácil. Pues si les parece, hacemos un programa especial dedicado a ella un poquito más adelante. Me encantaría. Bueno, pues Carlos, un gusto oírte un poco más de lo habitual. En Pedro Páramo, ni más ni menos, leemos. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No estás trabajando? No, abuela. Rogelio quiere que le cuide al niño. Me paso paseándolo. Cuesta trabajo atender a las dos cosas, al niño y el telégrafo, mientras que él se vive tomando cervezas en el billar. Además, no me paga nada.
No estás allí para ganar dinero, sino para aprender. Cuando ya sepas algo, entonces podrás ser exigente. Por ahora, eres solo un aprendiz. Quizá mañana o pasado llegues a ser tú el jefe, pero para eso se necesita paciencia y más que nada humildad. Además de paciencia y humildad, para hacer divulgación de la ciencia es necesario entusiasmo, curiosidad y muchas otras cosas, como lo que le sobra a nuestro querido invitado especial de hoy y de siempre, Carlos Bosch. ¿Qué conversaciones como la de hoy nos recuerden las palabras de Albert Einstein? El valor de un ser humano reside en lo que da, y también lo importante es no dejar de preguntarse. Por ejemplo, sobre el billar. Una semana, una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, Al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, la Oficina de Comunicación ITAM adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Bruno, Rosa y Shana. Una semana, Una palabra. A ver, Marina, entonces lo del billar y las relaciones internacionales, ¿cómo iba? disculpas directas primero a Rodrigo Chacón por lo mal que estoy a punto de explicar esta parte, y a Isabel, y a Natalia. Hay distintas formas que en relaciones internacionales se planea el poder como analizar lo que está sucediendo en el plano internacional. Una de estas, lo que hacen es que ven al Estado como una masa sólida, ¿no? Y el Estado está todo de acuerdo, tiene los mismos objetivos, tiene los mismos planes, tendencias, eso. Y entonces ven a los distintos estados como si fueran bolas de billar dentro de una... ¿Cómo se llama la mesa de billar? ¿Mesa de billar? Dentro de una mesa de billar. Y va el Estado con el mismo impulso, todos dirigiéndose hacia el mismo sentido, y bueno, no funciona así en el billar, pero van a haber unas bolas más grandes que otras porque tienen más poder, entonces tienen más impulso para mover a los demás. De repente puedes ver más momentum, puedes ver agrupaciones de bolas de billar y eso, y esa es como una de las formas generales y más simples, en mi opinión, para entender lo que sucede en el plano internacional.